Amables televidentes, bienvenidos a este vuestro programa Enfoque Jurídico. Hace una semana tuvimos la grata presencia del profesor Juan Pablo Mañalich Raffo, quien participó en el tercer Congreso Internacional de Derecho Penal. Y en este evento, organizado por la Universidad de San Marcos, bueno, por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Marcos, a la cual agradecemos en la persona de su decano y por supuesto también a la comisión organizadora de este evento académico, el habernos permitido contar con la participación de nuestro invitado anterior, procedente de la República de Chile. Y ahora, extendiendo esa gratitud a la comisión organizadora, reitero, también queremos participar a todos ustedes que esta noche contamos con la presencia grata del profesor Juan Pablo Montiel, procedente de la República Argentina. Vamos a dar la cordial bienvenida. Juan Pablo, bienvenido a Enfoque Jurídico. Hola Luis, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo ha dado una serie de conferencias, no solamente en el Congreso, sino también en otros ámbitos. Y además, bueno, nos ha alegrado mucho cantando, así que se ha quedado un poco afónico, pero sin embargo, el apasionamiento académico, ¿no? Es muchísimo más grande que a veces los problemas de índole fisiológico que podamos tener, así que te agradezco, Juan Pablo, que a pesar de que estás con la voz ahí un poco resentida, sin embargo estás aquí con nosotros. Bueno, es un placer. En realidad me hubiese gustado que el problema haya estado con estar cantando. El derecho penal hace muy mal a la salud, así que evidentemente esa es la práctica que tengo que empezar a abandonar en cualquier caso. Sí, sí, definitivamente. Bueno, antes de iniciar esta conversación que va a versar sobre el rol del fiscal en la prevención de los delitos de corrupción, permítanme hacer una pequeña presentación de nuestro invitado, ¿no? Hemos extraído algunos datos de su extenso e importante currículum. El doctor Juan Pablo Montiel, procedente de San Salvador de Jujuy, en la República Argentina, es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 2002. Es doctor europeo en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra de España, grado que recibió el año 2008. Desde julio de 2011 es coordinador general de CRIMINT, que es el Centro Virtual de Investigación en Derecho Penal. Entre enero de 2012 y noviembre de 2013 fue becario postdoctoral de la Universidad Erlangen-Nuremberg en Alemania. Entre 2014 y 2016 fue profesor asociado en la Universidad de San Andrés y durante el año 2015 director del Centro de Estudios Anticorrupción. Actualmente es asesor del Gobierno Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en temas de política criminal y gestión integral del riesgo de desastres. Su etapa de formación científica ha tenido lugar principalmente en universidades españolas y alemanas, gracias a la obtención de numerosas becas concedidas por organismos internacionales, entre otros del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, el Instituto Max Planck de Derecho Penal Internacional y Comparado, la meca de los penalistas, ¿no? Para nosotros ese es esperamos llegar a Alemania y sobre todo al Max Planck. Y la Fundación Alexander von Humboldt, también de Alemania. Ha desempeñado tareas docentes y de investigación en la Argentina, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica de Santiago del Estero, en la Universidad de San Andrés, en la Pompeu Fabra en España, en la Universidad de los Andes en la República de Colombia. Ha impartido clases y conferencias, no solamente en su patria, sino también en otros países de América Latina y de Europa, además de ser autor de múltiples textos especializados publicados dentro y fuera de Argentina. Juan Pablo, el tema por el cual ha sido convocado a este tercer Congreso Internacional de Derecho Penal en San Marcos ha sido el que vincula a la importantísima labor que realiza el representante del Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, el fiscal, ¿no?
que no solamente participa en la persecución del delito, o para ser más exactos, en la persecución de los imputados por la comisión de delitos, sino también en la prevención de los delitos. Aquí en Perú, por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio Público, que es el decreto legislativo 052 que data del año 1981, señala que efectivamente el fiscal es el titular de la acción penal, persigue el delito desde el inicio, pero también se encarga de la prevención del delito, es decir, se anticipa. Y por eso es que existe una serie de programas en el Ministerio Público que tienden, bueno, el toque que le ha dado la Fiscalía aquí en el Perú es un toque de naturaleza socioeducativo, ¿no? Porque sus programas de prevención están destinados a jóvenes escolares y en riesgo de caer en situaciones delictivas. Entonces, bueno, ahí está cumpliendo su labor la Fiscalía, pero no solamente esa es una forma de prevenir, ¿no? ¿Qué otras formas de prevenir el delito existen? Y particularmente en estos casos de corrupción que nos están ahogando, ¿no?, a todos los países de América Latina. Y Argentina, pues, es un caso, desgraciadamente, como el Perú, emblemático, ¿no? En realidad, digamos, primero el enfoque que está empezando a primar, justamente, creo yo, a nivel regional, y me viene muy bien este comentario que vos hacés respecto a lo que está sucediendo en Perú. De alguna manera, están empezando a aparecer estos otros programas donde la prevención de la criminalidad en general no viene dada a punta de aumentos de penas, sino que empiezan a aparecer por abajo, muy disimuladamente, proyectos que lo que buscan es trabajar justamente con aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. O sea, realmente hacer un trabajo en las causas del delito más que cuando ya tenemos el problema encima. Lo que sucede, y esto es una cuestión muy preocupante, pero que creo yo que se entiende en el contexto político-criminal en el cual estamos, se entiende en la altísima sensibilidad de la sociedad respecto a la criminalidad, es que son programas que justamente están presentes, pero van apareciendo disimuladamente, porque quitan votos, porque lamentablemente lo que acaba sucediendo es que si un gobierno hace campaña de que está empezando a llevar adelante políticas de prevención primaria que trabaja con las causas verdaderas del delito y no decide aumentar penas o el aumento de pena o el endurecimiento de la legislación penal es un tema secundario, esto es algo que genera la sensación en la sociedad de que no se están ocupando realmente del problema de la delincuencia, cuando en realidad justamente se están ocupando de ser eficientes para atacar el delito. Entonces lo que uno observa es que muchos gobiernos, y esto lo observo yo a nivel, no sé, lo observo al menos, hablo por Argentina, donde estos planes estuvieron presentes en algunas provincias, se empezaron a implementar a nivel nacional, pero no se anuncian con bombos y platillos como debería ser, por miedo a las repercusiones electorales que pueda tener difundir la idea de que trabajan sin mano dura, pero de manera eficiente. Es el problema de la política en nuestros países, ¿no? Que siempre prima el interés político electorero, sobre todo, antes que el bien común social. Problema. Ahora, traducido a hechos concretos, ¿qué hace la Fiscalía en Argentina para prevenir la corrupción, la comisión de delitos de corrupción de funcionarios? Seguramente realiza una serie de actividades para prevenir la criminalidad en general, lo has dicho, pero específicamente en el campo de la corrupción de funcionarios. ¿Con quién trabaja? ¿Con quién ha hecho enlaces? ¿Con quién me pongo a pensar, quizás hayan hecho algún convenio con el Ministerio, no sé, del Interior o las municipalidades? No lo sé. Sí. Cuéntanos esta experiencia nacional. En Argentina lo que sucede es que al tener un régimen federal no se puede emitir opinión de manera general en todo el país, sino que esto va a depender primero de cada provincia y después sí a nivel nacional, las políticas federales que haya al respecto. El conocimiento que tengo respecto a convenios específicos y más que se han hecho es limitado, por eso más que nada voy a hablar a partir de mi conocimiento, qué sensación tengo yo respecto a esto. Y lo que observo es que
todavía el fenómeno de lucha contra la corrupción es algo que recién ahora me parece que se están enterando algunos funcionarios públicos de que estaba en el Código Penal y había que empezar a perseguir estos delitos. Históricamente siempre el gran argumento era que son delitos de muy difícil prueba, lo cual en parte es cierto, y en parte también explica que también se empieza a tercerizar esta cuestión en las empresas para que las empresas sean las que proactivamente brinden información. Pero al margen de esta cuestión del probatorio, que es parcialmente cierto, la impresión que me da es que lo que faltó fue voluntad política. Y por esta razón no hubo una persecución penal como debería haberse dado, me parece, en Argentina. Al margen de esto, con el último tiempo se empieza a ver mucha más actividad por parte de los organismos judiciales, pienso en Fiscalía, pero también el Poder Judicial en general. No solo con convenios, porque obviamente acá lo que empieza a darse es cuando tenemos un entramado de corrupción muy grande, donde hay muchos países que pueden estar implicados en estas circunstancias, en las investigaciones. Esto obliga obviamente a obtener información. De hecho, el caso de Lava-Jato es paradigmático, en cuanto a que ya Argentina empieza cada vez a pedir más información justamente de la Fiscalía en Brasil, porque hay implicados en a partir de la investigación en Brasil empezaron a saltar muchos nombres de políticos y operadores argentinos. Entonces tienen que empezar a investigar. Lo que ahí ya sucede, ahí ya aparece un problema ya de reciprocidad, donde muchas veces las fiscalías extranjeras, con mejor o peor criterio, deciden ver qué información dar y qué no, porque muchas veces, obviamente, la información que puedan dar de más pueda afectarlos a ellos en la investigación. Entonces, ahí sí tienen que entrar en una negociación para ver qué tan recíprocos son a la hora de intercambiar, a la hora de analizar qué tanta información intercambiamos, básicamente. Ya, pero claro, eso es ex post, Exactamente. o sea, cuando ya hay investigaciones en curso. Yo te cuento aquí en el Perú una experiencia que tuvimos nosotros. Bueno, yo tuve el honor de ser director de la Escuela del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación por algunos años, y desde ese campo nosotros implementamos justamente en función de lo establecido en la ley orgánica del Ministerio Público, que señala que el fiscal tiene que prevenir la comisión del delito, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hicimos con la Escuela del Ministerio Público? No solamente nos dedicábamos a dar capacitaciones dentro, sino empezamos a salir, ¿no? Entonces, nos íbamos a las municipalidades, previas las coordinaciones de Lima y del Perú también, a través de nuestros enlaces en el resto de las regiones. Y los propios fiscales daban capacitación al alcalde, a sus consejeros y a sus funcionarios y servidores públicos sobre delitos de corrupción. Todas las formas de peculado, todas las formas de concusión. Y se les decía, bueno, si ustedes hacen esto, esta conducta puede ingresar dentro de este tipo penal. Y la cárcel de tal sitio les está esperando y con sopa caliente para que ustedes puedan quedarse ahí en una instancia no menor de 8 años, ¿no? Es decir, entonces había una labor efectiva de los fiscales que iban, algunos nos decían, ustedes le están metiendo miedo a los, bueno, si lo van a ver así de esa manera, nosotros lo que estábamos haciendo era una generación de prevención a través de la capacitación que nuestros propios fiscales, por sus experiencias, y que además llevaban casos concretos y les decían, miren, aquí el funcionario de tal municipalidad que ya está en la cárcel hizo tal cosa, y si ustedes van a hacer, ya sea por dolo o por culpa, pueden seguir esa misma línea, ¿no? Entonces, hemos tenido resultados interesantes con esta labor que hicimos. Desgraciadamente ya no se hace en la Fiscalía, ojalá se hiciera. Y de esa manera contribuíamos en alguna medida, ¿no? Con la prevención de los delitos. Entonces, lo que tú me estás contando también resulta bastante interesante porque me imagino que los fiscales, pues claro, Argentina tiene la característica de que es no una república unitaria, sino más bien federal. Existe un gobierno federativo y entonces cada estado determinará su política pública porque tiene su propia fiscalía, su propio poder judicial y que luego se enlazan nacionalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Córdoba, que es de donde tú provienes,
las experiencias concretas que han habido ahí. Sería interesante que nos cuentes sobre el particular, pero si te parece vamos a hacer un corte aquí en este momento para que te puedas explayar y yo sé que te dificulta un poquito con la voz, pero vamos a ver cómo nos va para el siguiente bloque, ¿vale? Ok, listo. No se vayan, ya regresamos con Juan Pablo Montiel en Enfoque Jurídico. Bienvenidos al programa. Seguimos conversando con Juan Pablo Montiel, él es profesor de la Universidad de Córdoba, Argentina. Se quedó una pregunta en el tintero, Juan Pablo, ¿no? Respecto de las experiencias que en el trabajo de prevención realizan los fiscales en Córdoba. Sí, me preguntaba en Córdoba, justamente teniendo en cuenta que yo estuve ahí como estudiante, digamos, y pude conocer un poco más cerca el Ministerio Público. Si incluso te puedo hablar de más concretamente, yo también estuve como director de Escuela de Capacitación en el Ministerio Público en Jujuy hace un tiempo. Y es curioso porque nunca, me parece muy original la experiencia que comentabas, porque realmente nunca se me ocurrió o nunca me percaté de la importancia que puede tener el Ministerio Público en su labor más de extensión, digamos, de extensión universitaria, por llamarlo de alguna manera. Una proyección social. Exactamente, yo creo que es muy importante, eso nunca se me ocurrió. Y creo que en Argentina yo no conozco de ningún Ministerio Público que haya emprendido ese camino. Bueno, te puedes llevar entonces la receta, ¿eh? Porque te da muy buenos resultados. Sí, es que yo creo que es sumamente importante. La pregunta es, ¿qué puede explicar esto? ¿Qué puede explicar esto? Y yo creo que al margen de una serie de cuestiones que tienen que ver con la concepción del rol que tienen las escuelas de capacitación del Poder Judicial, del Ministerio Público y demás, yo creo que tiene que ver mucho con eso, de pensar que solamente hay que capacitar a los jueces, fiscales y funcionarios públicos internos y eventualmente a personal administrativo, sino también tiene que ir hacia afuera. Y eso es una cuestión de cómo concebimos la función de una escuela de capacitación, y esto es fundamental cambiarla, y creo que esta experiencia es un indicador de la necesidad de ese cambio. Ahora bien, yo creo que también puede explicar, o mejor dicho, me animaría a decir que esto es algo que es contracultural en el ámbito en el cual nos estamos viendo actualmente, porque lo que observamos es que en la cultura empresarial, y sobre todo a partir de la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica o administrativa de la persona jurídica, y especialmente a partir de la introducción de los famosos programas de compliance, modelos de prevención empresariales y demás, observamos que ya el Estado empieza a tercerizar la prevención de la criminalidad, y especialmente en el ámbito de la criminalidad empresarial. Entonces, ¿qué sucede? Ya esto es un problema que no atañe al Estado, sino principalmente se le generan incentivos a los privados para que sean ellos los que se encarguen de prevenir, pero entre otras cosas por ejemplo, capacitar a sus miembros. Capacitar a los miembros de la empresa para que ellos sepan qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y de qué manera deben comportarse para no verse inmiscuidos de ninguna manera en cuestiones de corrupción. Justamente ahí es donde quería dar yo el salto hacia el análisis del compliance, ¿no? Los programas de cumplimiento de prevención de delitos de lavado de activos, corrupción, crimen organizado en términos generales. Aquí en el Perú, la ley señala, la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, mal nombre el que le pusieron realmente, porque en verdad es una responsabilidad penal de las personas jurídicas, habla sobre el tema del compliance. Y luego vino una modificación de la ley y luego su reglamento. Entonces ya eso está en funcionamiento. Y efectivamente son empresas privadas las que se encargan de implementar estos programas de cumplimiento a las empresas también privadas, aun cuando las empresas públicas, las instituciones públicas también tienen que pasar a este modelo. No sabemos cuándo, pero eso va a suceder tarde o temprano.
A mí algo que me llama poderosamente la atención de este programa de adecuación y que está diseñado aquí así en el Perú, pero no solo en el Perú, porque he tenido oportunidad de analizar también otras legislaciones latinoamericanas y europeas, que por lo menos me genera una curiosidad intelectual, sino preocupación para no ser alarmista. Y es la que tiene que ver con la designación del officer compliance, es decir, del oficial de cumplimiento. Porque ¿quién nombra al oficial de cumplimiento? El presidente del directorio de la empresa. Y entonces, si el officer compliance es la persona que se va a encargar de hacer los análisis luego de la implementación correspondiente, y si en algún momento detecta alguna operación sospechosa de la empresa, que además responde pues ante el presidente del directorio o el director gerente, bueno, la máxima autoridad de la empresa, y que está involucrado en esta situación, ¿cómo podemos tener nosotros la seguridad de que este officer compliance va a ser realmente autónomo, ¿no? Y va a proceder comunicando a la unidad de inteligencia financiera sobre la existencia de estas operaciones sospechosas? Entonces, yo pensaba que eso se podía arreglar si es que la propia ley señalara que para ser officer compliance tiene que haber alguna especie de certificación, no solamente a través de un ISO internacional, sino que una institución se encargue, así como se certifica la existencia de conciliadores extrajudiciales, por ejemplo, y operan privadamente, ¿no? Entonces también de un oficial de cumplimiento que sea certificado y que reúna ciertos requisitos para que luego, pues, como los árbitros también igual de la misma manera, ¿no? No sé qué opinas tú sobre el particular. ¿Cuánta garantía nos da un oficial de cumplimiento, en palabras sencillas, que es nombrado por una persona a la que después se le va a investigar? Dos cosas ahí. Comienzo por la última. Yo soy un terrible escéptico de lo positivo que tienen las certificaciones en oficiales de cumplimiento. Yo al menos hablo por experiencia argentina y es un gran negocio para las universidades que en este momento ofrecen, de mismo modo que se ofrecen bananas, naranjas y demás en una verdulería, las empresas, ahora las universidades ofrecen certificaciones oficiales de cumplimiento a salón lleno, costos altísimos y una calidad de formación bastante cuestionable. A mi modo de ver, en general son cartones los que se están expidiendo, más que otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Se venden. Se venden. Yo creo que esto en general, creo que es una crítica que me animaría a hacer a prácticamente todas las entidades que están en este momento certificando. Creo que es baja la calidad. Ahora bien, la otra cuestión es que yo también no estoy tan seguro de que, incluso si este no fuera el caso, si tuviésemos certificadoras que son realmente de altísima calidad, la pregunta es si, ¿acaso tener oficiales de cumplimiento adecuadamente formados nos da una garantía de que sean independientes y que vayan a hacer adecuadamente su trabajo? Porque acá no es un tema de conocimiento lo que se pone en juego, sino un tema de ética y de compromiso verdadero de este oficial de cumplimiento con la transparencia o la integridad dentro de una empresa. Con esto me voy a la primera cuestión. Y acá el punto es, siempre la experiencia internacional, las buenas prácticas internacionales, te recomiendan que el oficial de cumplimiento tiene que ser ubicado en un lugar de la empresa en el cual tenga autonomía y que tenga independencia de criterio. Esto abre, lógicamente, la discusión en torno a cuál es el mejor lugar, si esto tiene que estar dentro o fuera del directorio, si tiene que ser una gerencia aparte o no. Un criterio que me parece razonable, que es el que un poco la Oficina Anticorrupción en Argentina ha sugerido, pero siguiendo en ese sentido la práctica internacional, es que el área de compliance tiene que ser una gerencia y el titular del área de compliance tiene que ser el oficial de cumplimiento. Claro. Y ahora viene el último punto y es, ahora bien, imaginemos que los papeles en el cartón es independiente, pero ¿cómo garantizamos que realmente lo sea? Y en este punto... Hay que ponerle otro oficial de cumplimiento para el oficial de cumplimiento. Es que lo que pasa es que justamente creo que lo interesante que plantea la política criminal que subyace al compliance, al criminal compliance, o al compliance en general como fenómeno jurídico, es justamente buscar ser lo más eficientes posibles con las estructuras dadas.
Y obviamente poner un controlador de un controlador y así sucesivamente es absolutamente ineficiente. Además de absurdo. Exactamente. Entonces lo que sucede es que las empresas cuentan con incentivos para que el oficial de cumplimiento tenga independencia. ¿Por qué? Perdón, un ratito, Sí. antes de que... ¿Qué tipo de incentivos? Por ejemplo, ¿tributarios podría ser? ¿O de qué? Acá son incentivos negativos. Ya. Es sanción. Ah, ¿En qué sentido? Y acá por eso opera y es tan importante la figura de la responsabilidad penal o administrativa de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque lo determinante de la responsabilidad penal o administrativa de la persona jurídica es que la persona jurídica tenga un buen sistema de compliance. Y recalco esto, un buen sistema de compliance. Uno bueno, no cualquiera. ¿Qué sucede? Cuando un fiscal se va a poner a investigar si la empresa tiene un buen sistema de compliance, si el oficial de cumplimiento ha hecho mal su trabajo, eso salta a la vista. Es muy fácil, eso salta a la vista. Entonces, a la empresa le debería importar que si el oficial de cumplimiento haga bien su trabajo, porque si no lo hace, ella va a terminar pagando los platos rotos. Con independencia de que después, eventualmente, el oficial de cumplimiento tenga algún tipo de responsabilidad penal individual. Pero en principio a la empresa le importa y la empresa tiene incentivos para que el oficial de cumplimiento haga bien su trabajo. ya. Bueno, ahora, tú hablabas sobre la ubicación estructural de la oficina de cumplimiento dentro de la estructura empresarial. Se recomienda, y por lo menos aquí la ley así lo ha señalado, que se encuentre al mismo nivel del directorio, ¿no? Es decir, en la máxima autoridad y no subordinada. Sí. Es una buena ubicación esa. Lo bueno es siempre y cuando sea independiente el directorio. Claro. Si es independiente, es una buena ubicación. Porque, por ejemplo, en Argentina tenemos un problema gravísimo en materia de lavado de activos, que la UIF, que viene a ser el equivalente a la universidad, a la Unidad de Inteligencia Financiera que tienen ustedes, tiene una resolución interna que obliga a todas las empresas, a todos los que son sujetos obligados, le requiere que el oficial de cumplimiento sea parte del directorio. Y esto genera un gran problema. Un problema vinculado a lo que veníamos hablando relativo a la independencia que pueda tener un oficial de cumplimiento. Creo que acá se ve reducida claramente la independencia. Pero plantea un problema práctico importante y es el siguiente. Viene un directorio, me imagino un directorio de 5 miembros, donde dice, bueno, uno tiene que ser oficial de cumplimiento. Y tienen que elegir, para que se haga bien el trabajo, tiene que ser una persona técnicamente idónea. Y por lo general, rara vez un miembro del directorio tiene la capacidad para ser oficial de cumplimiento. Entonces, bueno, primer problema. Entonces aparece un segundo problema y es, bueno, traigamos a un tercero que sepa de compliance para que sea oficial de cumplimiento. Un momentito, pero tiene que ser miembro del directorio. Entonces la pregunta es, ¿hacemos miembro del directorio a un externo? Eso pues no sucede, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en Argentina? Algo que me dio mucha gracia, que cuando lo consultaba esto con algunos oficiales de cumplimiento de bancos muy experimentados en temas de compliance, me decían, nosotros tenemos dos figuras, el oficial de cumplimiento y el compliance officer. El oficial de cumplimiento y el compliance officer. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, me dice, la UIF nos pide que en el registro interno tiene que aparecer un oficial de cumplimiento. ¿Qué hacemos? Literalmente tiramos una moneda o tiramos el dado, vemos a quién le cae y viendo el nombre de esa persona va a figurar en los registros de la UIF. Ahora bien, para el día a día, como necesitamos que alguien que sepa el trabajo, delegamos la función a un compliance officer. Entonces, bueno, el problema es que ellos lo cuentan esto muy sueltos, Sí, sí. pero no se dan cuenta de los problemas a la hora de identificar las competencias, a la hora de identificar la atribución de responsabilidad penal. Porque que la deleguen, ellos creen que al delegar esa función se desentienden y no se olvidan que, de acuerdo al menos a la tendencia que hay actualmente y a la discusión actual que hay a la hora de analizar la delegación de responsabilidades dentro de una organización en el derecho penal, ellos no quedan libres. Y ellos tienen que ejercitar deberes de vigilancia y ser dirigentes a la hora de elegir a la persona que los va a reemplazar. Sí, sí, sin duda. Bueno,
Ese es un modelo no recomendable, ¿no? O sea, Es absolutamente para no desaconsejable copiar, el argentino, es ¿no? pésimo. De horror. Sí, y es raro porque se lo criticó por todos lados. De hecho, en compliance anticorrupción, la oficina se apartó completamente ese criterio, pero la UIF, por alguna razón, lo sigue manteniendo. Y eso que tuvo oportunidades para modificarlo, pero no ha sido así. Bueno, vamos a hacer la última pausa del programa. No se vayan, ya regresamos con Juan Pablo Montiel. En este último bloque vamos a conversar con nuestro invitado sobre la participación del fiscal en estos procesos de los programas de cumplimiento de prevención. Juan Pablo, ¿cómo participa el fiscal en estos programas de cumplimiento? Pero me refiero a si es que cabría alguna participación del fiscal ex ante, ¿no?, de la comisión del delito. O no puede participar el fiscal, no está relacionado con los officer compliance y en consecuencia el fiscal está esperando a que caigan en sus redes recién las denuncias para poder activar. Yo diría que el fiscal no creo que desempeñe ningún tipo de función predelictiva, o sea, preventiva en sentido estricto. Lo cual no significa, que su función o se active únicamente cuando se judicializa la cuestión. Hay un lapso de tiempo entre el momento que se cometió el delito y el momento en que se judicializa, en donde muchas veces el fiscal puede igualmente intervenir. Y de hecho, hay legislaciones que incentivan a que las empresas tengan una actitud proactiva y no estén esperando a que haya saltado en la prensa el escándalo de corrupción para denunciar. Se ofrecen incentivos para que la empresa, antes de eso, vaya a denunciar. O sea, por ejemplo, en Argentina, una de las circunstancias que exime responsabilidad penal a la persona jurídica es que la persona jurídica, antes de que se judicialice la cuestión, haya realizado una investigación interna y se encontró pruebas que sobre la existencia de un delito, vaya y presente la denuncia, se haya autodenunciado. Si la autodenuncia la hace después de que haya saltado en la prensa, ya no vale, ya esto no vale. Claro, así es. Igual sucede aquí también en Perú. Creo que es una regla general del compliance, ¿no? Inclusive en Estados Unidos. Sí, lo que sucede es que no siempre se pone eso como condición de exención de responsabilidad penal. Siempre se recomienda como buenas prácticas tener una actitud proactiva, denunciar antes de que estalle la bomba, digamos, en la prensa o en la justicia, pero yo no tengo no tengo tan presente que eso sea un condicionante de la concesión de un eximente de responsabilidad penal a la persona jurídica. Bueno, pero como tú señalas, es una manifestación de una buena práctica que debería ser asumida. Sí, tal cual. Si es que no está legislada, ¿no? Acá te reitero, como en Argentina, sí tenemos esa suerte de, no sé si llamarle beneficio, pero por lo menos un incentivo en el que la exención de responsabilidad de la persona jurídica podría ser dada justamente en función de la verificación de que ha habido una investigación, ha habido una instalación previa de esta oficina de cumplimiento dentro de la empresa. Es que yo creo ahí que también es importante, incluso en aquellos países que no lo tengan claramente regulado a este punto, creo que también el trato que debiera recibir una empresa que es proactiva y otra que especuló tiene que ser distinto. Entonces esto también, creo que también en el fondo debería repercutir en la individualización de la pena. Sí. Ahora, algunos colegas abogados que últimamente andan bastante perdidos han pensado que la persona jurídica comete delitos y que por lo tanto entonces el compliance sirve para poder evitar que la persona jurídica cumpla delitos.
y es que lo que no han comprendido es que la persona jurídica no comete el delito, sino que tiene una responsabilidad penal derivada de la comisión de delitos cometidas por sus funcionarios que instrumentalizan a la persona jurídica, a la institución, al ente, ¿no? Entonces, para que esto quede clarísimo, te voy a hacer una pregunta que va a sonar algo tonta, pero bueno, como decía Camilo José Cela, ¿no? Extraordinario escritor español. Las cosas ya están dichas, pero hay que salir a repetirlas todos los días porque nadie escucha, por el amor de Dios. Entonces, ¿la persona jurídica puede cometer delitos? Es curioso porque, o sea, me quedo con esta idea de los colegas perdidos, ¿no? Que de hecho los colegas perdidos son doctrina dominante hoy en día, ¿no? Digo, en Perú, en Argentina, en España. Esos son los que se quedaron viendo este cuadro del túnel, ese Juan Pablo Castel de Sábato probablemente. Sí. Lo que sucede también es que, y es curioso porque muchas veces una doctrina que generaba tanto rechazo, sobre todo en la década de los finales 80, comienzos de los 90, de repente empezó a recolectar adhesiones por todos lados y hay gente que incluso a la misma regulación le da una lectura que tranquilamente puede leerse un modelo de la autorresponsabilidad y que la persona jurídica puede cometer delitos. Yo lo que creo primero, a mí no me produce especial resquemor hablar de que la persona jurídica puede actuar. Yo creo que todo depende de cómo conceptualicemos, o sea, depende básicamente qué concepto de acción, qué concepto de acción manejemos. Ya. Y hay, justamente, se viene hablando de modelos científicos y hay modelos conceptuales que te pueden permitir hablar de una acción colectiva. Te podrá gustar más o menos, pero existen. Yo creo de todos modos que no... es un tema que requiere todavía mucha teorización. Creo que todavía la impresión que tengo es que se toma posición sin tener en cuenta, a favor de una cosa o la otra, se toma posición sin tomar en cuenta todos los problemas que trae asumir que o es la persona jurídica la que actúa o es la física que le trasladamos después la responsabilidad a la jurídica. ¿Por qué? Porque incluso la posición que creo que es mucho más sencilla de defender y que yo tengo una inclinación hacia eso, que es el modelo de la heteroresponsabilidad, es decir, de una persona física que comete el delito y después le transferimos esa responsabilidad a la persona jurídica. Ese modelo hasta ahora tiene un problema muy grave y tiene que ver con el factor de atribución de esa responsabilidad. Porque hasta ahora yo no he visto modelos que a esa transferencia me la hagan con parámetros que podamos aceptar en derecho penal. Porque en el fondo acaba siendo una responsabilidad objetiva. Y prácticamente se dan ciertas condiciones a la persona física, yo automáticamente transfiero la responsabilidad a la persona jurídica. Y creo que esto a mí me preocupa tanto como decir que la que está actuando es la persona jurídica. Por eso, en un modelo que yo estoy trabajando, que no tengo completamente delineado, pero claramente estoy más convencido de ir en esa dirección, es un modelo más híbrido, o mejor dicho, es un modelo más de heteroresponsabilidad, bajo el formato de participación, donde la persona jurídica es responsable como partícipe en un hecho principal que es cometido por la persona física. Ahora bien, donde el aporte de la persona jurídica consiste en armar un caldo de cultivo de ilicitudes. Ahora bien, esto presupone, si estoy diciendo que la persona jurídica participa, presupone asumir que la persona jurídica actúa. Claro, ahora, la pregunta es, ¿qué modelo es el que sí podría asumir que la persona jurídica comete delitos? Porque digamos, no sé, bueno, así como ya va de dispersa la cosa en América, no me atrevería a decir yo que la doctrina dominante es la del finalismo belseliano, que creíamos que era la dominante, por lo menos aquí en el Perú, pero después de haber conversado y verificado en el trabajo de fiscales y de jueces, el causalismo naturalista de von Belling está más vivo que nunca, lo cual a mí me aterra y le aterra seguramente a los estudiosos del derecho penal que con mayor profundidad se dedican apasionadamente a su comprensión.
Pero asumamos, hipotéticamente, que es el finalismo welseliano el que efectivamente constituye la teoría dominante. Entonces, como tú sabes, el concepto de acción finalista supone que la acción viene a ser la materialización a través de actos que se despliegan exteriormente a la conciencia por parte del sujeto para lograr alcanzar un fin determinado. Por eso se llama teoría de la acción finalista, ¿no? Porque el sujeto se proyecta una finalidad, un objetivo que quiere alcanzar, evidentemente delictivo, y entonces eso que está en la fase interna de su iter criminis, es decir, en el ámbito mental, luego lo despliega materialmente a través de una serie de actos. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, eso solamente podría ser posible si es que lo entendemos desde la perspectiva de que es el ser humano el que produce ese tipo de fenómenos psicológicos y luego fácticos. Pero en una persona jurídica, porque es un ente, es una ficción, ¿no? Una ficción jurídica, sería imposible, porque si eso fuera así, sería como más o menos, a ver, tú estás conduciendo tu vehículo, tu auto, y atropellas a una persona y le abren proceso penal a ti y al auto, ¿no? Porque es el auto el que ha atropellado a la persona. Aunque, para serte honesto, y aunque esto sea una broma macabra, te diré que en mi experiencia como abogado hace varios años atrás, yo tuve un caso donde se condenó y luego se absolvió y luego tuvo que declararse la nulidad de todo lo actuado a una camioneta, ¿no? Por haber atropellado a una persona. Bueno, ¿Y lo procesaron a los jueces o no? Por prevaricato, en cualquier caso. Bueno, era una época de dictadura, así que los jueces eran mayormente provisionales, así que esta persona perdió su trabajo inmediatamente, ¿no? Le dijeron, le recomendamos que vaya a la Facultad de Derecho a estudiar Derecho. Entonces, a ver, eso desde la perspectiva finalista, sí. Entonces, societas non delincere potest, pues imposible, ¿no? Pero, entonces, ¿cuál sería el modelo que nos permitiría asumir que la persona jurídica sí delinque? Yo creo que ahí me parece muy interesante la pregunta que haces, porque también me da pie para hacer para refrescar un poco y mostrar lo que a mi modo de ver son algunos prejuicios que hay con respecto a ciertas construcciones del concepto de acción. A ver, parto por el finalismo. A ver, si uno se queda con la cáscara del concepto de acción final, y que vos lo relatabas muy bien, las fases interna y externa de la acción final, es un concepto de acción que te sirve para explicar todo. Ahora bien, yo no me atrevería a decir, o mejor dicho, me atrevería a decir que Welsel de ninguna manera aceptaría hoy en día que se puede hablar de una acción respecto a persona jurídica. Si uno entiende el contexto más filosófico, si quiere, que subyacía a la construcción de la acción final. O sea, dentro de la influencia de Hartmann en él, yo creo que lo veo bastante complicado. Aunque él lo negaba, en 7 idiomas negó que Hartmann estaba detrás de él. Bueno, pero una cosa que me marcó mucho, me acuerdo en la primera vez que conocí a Bacigalupo, una charla larga tuve con él, él me decía que una de las primeras cosas que le dijo Welsel cuando llegó al instituto fue: enciérrese a leerlo a Hartmann. Entonces, dice bastante, creo yo. Entonces, ahora voy a otra cosa. El concepto de acción que podríamos atribuirle al causalismo y todo lo que hay dentro de eso, porque aún en la universidad le enseñan que el causalismo es una determinada definición de acción que dio Belling en un momento determinado, y eso, a partir de ahí, homogeneizamos todo lo que es el concepto de acción causal. Pero, por ejemplo, hay un pasaje que está perdido en von List, donde von List dice abiertamente, a ver, si una persona jurídica, tranquila, aceptamos que una persona jurídica puede celebrar contratos, ¿por qué no aceptamos que una persona jurídica puede cometer delitos? Asumir que una persona jurídica, o sea, decir que una persona jurídica celebró un contrato es asumir que la persona jurídica actuó. Es que será porque el contrato es un acto jurídico, en cambio el delito no lo es. Bueno, pero ahí ya entramos de vuelta en un terreno también de definiciones. Bueno, por lo menos
debatible la Exactamente. Yo creo que, como te decía, no tengo claro cuál es el concepto de acción que debemos, que debemos construir para la persona jurídica. Ahora bien, si vamos a decir que es una responsabilidad de carácter penal, creo yo que adoptemos el modelo de la heteroresponsabilidad o el modelo de la autorresponsabilidad, sí o sí tenemos que decir que la persona actuó. Porque si no, es responsabilidad objetiva. Bueno, magnífico. Bien, te agradecemos, Juan Pablo, sobre todo porque has hecho este esfuerzo que yo agradezco muchísimo y también valoro, de que estando con este problema de la laringe, supongo, sin embargo has concedido esta entrevista. Yo te agradezco de verdad. Y bueno, terminando el programa, vamos a darte la receta para que se pueda abrir esas cuerdas vocales, ¿no? Que consiste en unos buenos piscos, ¿ya? Para que puedas luego seguir cantando ya en otros escenarios. ¿Con dosis altas también funciona o no? Todo depende, ¿no? Bueno, aquí Juan Pablo ha venido de la tierra de los vinos a la tierra de los piscos. Vamos a ver si hay capacidad de resistencia con los vinos. Quizás también lo haya para los piscos, porque finalmente el insumo es el mismo, la uva, aunque la preparación diferente. Juan Pablo, muy agradecido. Muy agradecido. Realmente ha sido la voz y presencia de nuestro invitado Juan Pablo Montiel en el programa del día de hoy, y de esta manera llegamos a la parte final de Enfoque Jurídico. Por vuestra amable televidencia, les agradecemos a ustedes y nos vemos la próxima semana. Permiso.